¿Qué tal, corazones? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un pequeño detalle para que ustedes puedan regalar este 14 de febrero. Así que acompáñenme. Bueno, pues como siempre comenzamos con los materiales. Foamy escarchado rojo, foamy escarchado plata. Si tienen retazos en casa lo pueden utilizar. Foamy escarchado dorado, foamy escarchado blanco, papel crepé amarillo, solamente necesitamos un pedazo, abatelenguas, 5 brochetas, una figura en foamy en forma de oso, hoja color rojo, hoja color blanco, cordón dorado, regla, lápiz, tijeras y silicón caliente o frío. Bueno, pues ahora comenzamos a formar este hermoso detalle para el 14 de febrero. Bueno, pues comenzamos con las abatelenguas y lo primero que vamos a hacer es agarrar 9 abatelenguas y vamos a quitar 1 centímetro de un solo lado. El otro lo vamos a dejar igual. Yo aquí adelanté cortándolo. Así nos queda. Solamente quitamos de este lado, de acá abajo no. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar 7 abatelenguas y dejamos 2. Después nos va a servir. Lo que vamos a hacer es pegarlo. Y vamos a agarrar 3 abatelenguas normales, que no se les haya quitado nada. Esto lo vamos a pegar de esta forma para que no se muevan las abatelenguas de abajo. Ya pegado, ahora lo que vamos a hacer es pegar las otras 2 abatelenguas donde le quitamos 1 centímetro. Esto lo vamos a pegar de esta forma. Así. Esto lo estamos haciendo para reforzar la base de lo que vamos a hacer. Ahora con el foamy rojo vamos a sacar 15 piezas que midan 5 por 10 centímetros. De esta misma forma también vamos a sacar 15 piezas con el foamy plata. Ya una vez teniendo todas las piezas, ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo. Vamos a poner un poco de silicón frío o caliente y lo vamos enrollando. Por partes vamos poniendo un poco de silicón para que vaya pegando mejor. De esta forma vamos a terminar las 29 piezas que nos quedan ahora. Así quedan todas las piezas ya dobladas. Al momento de estar doblándolo tenemos que ver que quede parejo, porque si se va quedando asaltadito de algún lado, eso va a hacer que no luzca bien. Al momento de doblarlo, vamos viendo que vaya quedando parejo de ambos lados. Si vemos que se nos va saliendo de un lado, lo que hacemos es corregirlo para dejarlo otra vez recto y que vaya quedando de esta forma. Bueno, pues ahora lo hacemos a un lado. Ahora vamos a trabajar con la hoja en blanco. Vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a cortar. Ya sea que lo cortes con tijera, con regla o con un cúter. Yo lo voy a cortar con un cúter. Esto es para que salga parejo. Y de la mitad lo vamos a doblar también otra vez a la mitad y lo vamos a cortar. Hacemos lo mismo con la otra mitad.
De estas 4 tiras que sacamos, solamente vamos a utilizar 3, la otra la hacemos a un lado. Ahora vamos a medir 1 centímetro, solamente marcamos apenas en donde está el centímetro para guiarnos para doblarlo. No le vamos a hacer la línea porque como es blanco se va a ver. Entonces nada más marcamos 2 puntitos para que sepamos en dónde vamos a doblarlo. Lo vamos también haciendo despacio para que nos salga parejo. Ya formados los acordeones, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo para formar una roseta. Así nos queda la roseta. No importa que se doble, ahorita que ya lo decoremos va a quedar bien. Con el pedazo de hoja que nos sobró vamos a agarrar un pedazo y lo vamos a doblar a la mitad. Esto es para formar un corazón. Este corazón que formamos lo vamos a pasar en el foamy escarchado rojo. De este corazón vamos a sacar 2 piezas. Ahora con el molde de corazón que sacamos, lo vamos a volver a doblar a la mitad y vamos a dibujar otro corazón, pero más pequeño. Este corazón lo vamos a pasar en el foamy escarchado blanco. Ahora teniendo todos los corazones que recortamos, empezamos a decorar la roseta. Agarramos un corazón rojo y le vamos a pegar en medio el corazón blanco. Este corazón que armamos lo vamos a pegar en medio de la roseta. El otro corazón rojo lo vamos a pegar en la parte de atrás. Vemos que quede centrado tanto de adelante como el de atrás. Los 4 corazones pequeños lo vamos a pegar distribuyéndolo en la roseta. Ahora en la parte de atrás, aquí abajo del corazón, le vamos a pegar la brocheta. Así nos queda esta roseta decorada de corazón y así como este lo vamos a hacer con la hoja de color rojo. Con la roseta roja cambió el color del corazón de en medio. En lugar que sea rojo, lo pusimos en color blanco y el corazón de en medio, en lugar de que sea blanco, lo pusimos en color dorado. Los de aquí quedaron igual con corazones rojos. En un pedazo de hoja que mide 8 por 10 centímetros, lo vamos a doblar a la mitad y vamos a dibujar un corazón. De este corazón vamos a sacar 8 piezas en el foamy escarchado rojo. Ya recortadas las 8 piezas, volvemos a agarrar el molde del corazón y vamos a hacer otro corazón, pero más pequeño. Y este lo vamos a pasar en foamy escarchado blanco y también vamos a sacar 8 piezas. Este molde de corazón que nos sirvió para sacar las piezas del foamy blanco nos va a servir para calcar en la parte de atrás del corazón rojo. Una vez que lo marcamos, ahora vamos a recortar el corazón. De esta forma nos va a quedar el corazón. Este corazón que quedó acá no lo vamos a tirar porque también nos va a servir. Ya teniendo recortado los corazones, tanto rojo como blanco, ahora lo que vamos a hacer es ir pegándolo en la brocheta. Vamos a pegar 4 en una brocheta y 4 en otra. Y lo vamos a pegar de la siguiente manera. Vamos a pegar el corazón rojo y en medio, en la parte de acá que tiene el hueco,
Ahí vamos a pegar el corazón blanco. De esta forma va a quedar. Una vez pegado de esta forma el corazón, ahora lo volteamos para pegar el corazón blanco. De esta forma nos va quedando. Así vamos a poner acá los 4, como les dije, y formamos otros 4 en la otra brocheta que nos queda. Y así quedaron las 2 decoraciones de corazón. Ahora vamos a agarrar la figura de oso en foamy y le vamos a pegar una brocheta en la parte de atrás. Y para que no se vea la brocheta, le vamos a pegar un foamy parecido al que tiene. Así nos queda el oso ya pegado en la brocheta. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar los corazones que le quitamos a este corazón grande. ¿Se acuerdan que les dije que lo íbamos a utilizar? Son estos. Y solamente vamos a usar 6 corazones. Ahora, del molde que teníamos del corazón, vamos a sacar uno más pequeño. Ese corazón lo vamos a pasar en el foamy escarchado dorado. Ya teniendo los corazones, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo encima del corazón rojo. Bueno, corazones, ya terminado de preparar todo, empezamos a formar este hermoso detalle. Lo primero que vamos a hacer es poner alrededor los rollitos de foamy que hicimos, rojo y plata. Lo vamos a ir alternando, uno rojo y uno plata. Y vamos a ver que esto quede de esta forma, para que no se vean donde se terminó de enrollar. Y así lo vamos a ir poniendo, rojo, plata, rojo, plata. Y vamos a hacerlo en todo alrededor. Solo vamos a pegar en la parte de aquí arriba, en la parte de los lados no. Y así tenemos ya nuestra cajita. Ahora con el foamy dorado escarchado vamos a sacar 5 tiras que midan 1.5 por 8 centímetros. Esto nos va a servir para hacer las bases donde vamos a pegar dentro de la cajita. Ponemos un poco de silicón y en la punta de la brocheta empezamos a enrollar. Vemos que nos quede parejo para que quede asentadito. Y lo vamos apretando. Y así nos queda. Así vamos a hacer con las otras 4 que nos hacen falta. Así ya tenemos lo que son las bases de las brochetas para poder pegarlo en la cajita. De estos corazones vamos a pegar uno en la roseta blanca y el otro en la roseta roja. Ahora sí ya tenemos listo para empezar a pegar. Lo primero que vamos a pegar es la roseta blanca y la roseta roja. Así nos va quedando en que pegamos las rosetas. Antes de pegar los corazones y el osito, vamos a ponerle el cordón dorado. Lo vamos a poner aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ya terminado de poner el cordón alrededor, ahora sí vamos a pegar los corazones. Los corazones lo vamos a pegar de forma cruzada, así. Que quede así. El silicón lo vamos a poner un poco en la parte de la base y un poco a los lados. También le vamos a poner un poco al corazón que tenemos acá, que se va a apretar con los rollitos que hicimos. Ahí está.
Ahora pegamos el otro de esta misma forma. Ahora pegamos el oso que va a ir en medio. Estos corazones vamos a pegar 2 en la parte de acá adelante y 1 en cada lado. Ahora le vamos a poner adentro tiras de papel crepé. Bueno, corazones, pues así terminamos de hacer este hermoso detalle para regalar este día de San Valentín. Ya vieron que fue fácil de hacer, los materiales muy fáciles de conseguir, así que no hay pretexto para hacer un pequeño detalle para regalar este 14 de febrero. Bueno, corazones, antes de despedirme, les pido unas disculpas por el ruido de agua que se está escuchando. Toda la mañana aquí ha estado lloviendo y pues hasta ahorita no ha dejado de llover. Así que nuevamente les pido una disculpa por ese ruido que van a estar escuchando. Por el video de hoy, corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.